¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes. Bueno, como este seminario lo hemos dividido en 3 bloques, justamente en el tercer bloque es donde hemos incluido a la justicia adolescente. Y la situación de los y las niñas o adolescentes que están privados de libertad, pero algunos otros que si bien no están privados de libertad, también sufren las consecuencias de esta pandemia. Y sobre todo también en la administración de justicia, en los procedimientos, debido a las limitaciones que a partir del mes de marzo de este año, por lo menos en Argentina, y desde allí para adelante en otros países latinoamericanos, no posibilitan la real actuación y el cumplimiento de muchos de estos derechos. Por eso hablaríamos de los derechos especiales en este contexto de COVID. Sabemos que la sociedad le da mucha importancia a las conductas de niños, niñas y adolescentes que vulneran derechos, pero puntualmente la respuesta social no es muchas veces de ayuda, de prevención, sino que puntualmente quieren venganza o quieren bajar una edad de punibilidad o quieren mayor castigo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer, de acuerdo a todos estos derechos especiales, fundamentalmente a las declaraciones de Naciones Unidas, a las convenciones, a las observaciones, es esto, ¿no? De darle la mayor cantidad de garantías y de medidas, tanto de protección como educativas. Y las sanciones, en todo caso, que sean proporcionadas y flexibles. Sobre todo ahora, en este contexto de crisis y de encierro general, que a todos nos ha puesto en una situación difícil. Al igual que el resto del mundo, Latinoamérica y el Caribe son parte de Naciones Unidas, todos lo sabemos, y deben cumplirse los mandatos de los tratados, convenciones, declaraciones, observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también del Comité de Derechos del Niño, que ha sacado observaciones realmente fundamentales para la interpretación de la convención, como es el interés superior, como es el derecho a ser oído, como es la convención observación 24 respecto de los y las adolescentes, que los resalta y que los pone en un lugar preponderante precisamente por sus características. Y una de ellas es precisamente el tema de las tecnologías, que tiene mucho que ver con esta instancia del COVID-19. Todos conocemos el marco jurídico internacional, la convención, las reglas, las declaraciones, fundamentalmente la última, las declaraciones de iberoamericanas del año 2015 de justicia común restaurativa, su decálogo, y todas se caracterizan por el reforzamiento de la posición legal del niño o niña adolescente en cuanto a un reconocimiento de garantías, derechos y el debido proceso, pero puntualmente estas respuestas restaurativas que tienen que ver con ponerlo en el lugar que merece, con una legislación que realmente lo incluya y lo ponga en el lugar de conducta prosocial, como dice el mismo artículo 40 de la Convención. Esta Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa reseña los principios y valores de este enfoque como resultado de ¿qué? De una reflexión colectiva, interinstitucional, interdisciplinar e internacional, que se realizó precisamente la última década, después de varios congresos, hablando de justicia juvenil restaurativa. Sabemos que la justicia juvenil restaurativa y la justicia restaurativa en general tiene más de 20 años, 30 años ya, en el ámbito de las conferencias, de los congresos, pero puntualmente no es algo que se haya podido patentizar en las prácticas en muchos de los países que aún están trabajando en este tema. Es importante para comprender esta Declaración Iberoamericana y su decálogo, ¿no es cierto?, cuáles son las consideraciones. Por ejemplo, el decálogo dice que la Convención de los Derechos del Niño y los principios generales del derecho internacional, y en particular el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, todas las normas y recomendaciones, ¿sí?, y todo lo que tiene que ver con la administración de justicia juvenil deben respetar precisamente todos estos principios. Más aún en esta etapa en que estamos todos en crisis y que tenemos una pandemia que nos llena de incertidumbre y de temores, con más razón a ellas y a ellos. Crea esta comisión de mecanismos alternativos restaurativos de resolución de conflictos, ¿para qué? Para que cuenten con una justicia más ágil, rápida, eficaz, transparente y restaurativa. Estos términos son fundamentales. Ágil, para hoy. La agilidad tiene que ver con esto, con la rapidez, pero esto no tiene que dejar de lado la eficacia y, sobre todo, tener el respeto por estos derechos que nosotros ya conocemos. Y fundamentalmente la restauración precisamente de lo que a él le corresponde, de sus derechos, y a su vez que él pueda restaurar derechos también de la sociedad que se han visto vulnerados por sus actuaciones. Impulsan puntualmente este decálogo un espacio de reflexión y apoyo. Es muy importante que existiera en cada país, en cada provincia, en cada lugar, un espacio de reflexión. Tenemos dentro de las leyes latinoamericanas consejos de niñez y adolescencia,
o también oficinas, lugares, pero realmente esta reflexión yo creo que, por lo menos por mi experiencia, no se da puntualmente, porque son muchas las instituciones, se ponen temas, pero realmente no hay algo que sea operativo y que presenten estos consejos, estas comisiones, al Poder Ejecutivo, que es el que tiene la gestión y la administración de los recursos, para que se hagan una realidad. Entonces, qué importante sería que lográramos esta coordinación interdisciplinaria e interinstitucional para solucionar estos temas. Los delitos, puntualmente, que se le imputan a los y las adolescentes, representan un problema complejo, que tiene diversos orígenes y que precisamente requiere esta respuesta, como hablamos, integral, multisistémica, que todos los actores del sistema estén presentes, y normativa, porque la norma es lo que nos orienta, lo que nos dirige y lo que nos hace actuar. Lamentablemente, en muchos casos, no se cumple con la interpretación que se debería cumplir. Y hay que articular políticas públicas. Esto es fundamental. Porque si no tenemos una política pública, una política judicial, una política legislativa que tenga en la mira todas estas convenciones y estos derechos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de carácter social, educativo, cultural y económico, no vamos a tener el respeto de los derechos integrales. Entonces, las políticas públicas tienen que tener en cuenta al adolescente, a la adolescente, en todo lo que deciden respecto de sus vidas. Y darle a ellos también el protagonismo, que ellos también puedan decir qué piensan, qué se puede hacer con el COVID-19, qué puedo yo aportar. No he escuchado que, por ejemplo, en el tema educativo, se haya escuchado a los y las adolescentes que tengan una voz para poder resolver estos temas que a todas y a todos nos interesan. Y así proceder como estas personas, los y las adolescentes que están en etapa de formación, tenemos que lograr que sean útiles para sí mismos, para la sociedad, promover esta cultura de paz, promover que tengan conductas prosociales, y por eso, en base a todo esto, se acuerda en este decálogo por todos los tribunales supremos, que son los que formaron parte de esta reunión, superiores tribunales de justicia, consejos de la judicatura, consejos de magistratura, el Ministerio Público, todos, ¿sí?, estuvieron presentes. Y todos dijeron que teníamos que tener políticas públicas eficientes, integrales e inclusivas, en justicia juvenil restaurativa para solucionar el problema penal juvenil, penal adolescente, me gusta decir también, formación, gestión y divulgación y conocimiento en materia de justicia juvenil restaurativa de niños, niñas y adolescentes, y enfoque de derecho, puntualmente. Si haremos que saber el derecho, lo sabemos, discursos, muchos, pero tenemos que ver cómo practicamos. Y un ejemplo que también da el decálogo es la justicia originaria, la de los pueblos indígenas de América Latina. También en Australia, la justicia restaurativa australiana tiene mucha base en la cultura de los pueblos originarios. Y puntualmente ellos tenían esto de juntarse la comunidad para resolver el problema de él o el adolescente o el problema o el conflicto. La resolución se daba en la comunidad y precisamente esto era muy educativo y mucho más efectivo que un proceso penal como el que tenemos actualmente. Este enfoque también tiene que tener en cuenta la pedagogía. ¿Por qué? Porque es una especie, ¿no es cierto?, de hacerse responsable. ¿Por qué después? Porque siempre hay que garantizar a los y las adolescentes que no reconozcan o que no se les obliga a reconocer el hecho. Esta justicia tiene un aspecto de responsabilización, pero hay que motivarlo para esto, tiene que encontrarle sentido a esto. Y entonces, a través de esto, podemos encontrar la reintegración social y que asuma este rol constructivo, como decía, que prevé el artículo 40 de la Convención. Respecto a los principios de oportunidad y mínima intervención, derecho a la información, los adolescentes y las adolescentes tienen que tener la posibilidad de que se termine su proceso judicial, de que se desjudicialice, que haya una mínima intervención, pero esto no significa que no se haga nada, esto significa que se va a hacer de otra manera, no dentro del ámbito penal. También es importante cumplir con los principios, como digo, y que tienen que ver con lo anterior, de excepcionalidad y duración de la privación de libertad como efecto de la justicia juvenil restaurativa. O sea, la excepcionalidad y la duración no tienen que ser realmente algo que lesione esta integralidad del adolescente. Por eso decimos que tiene que ser de corta duración y tiene que ser excepcional la medida de restricción de libertad. También es importante ver los informes, ¿sí?, que tienen que tener todos los organismos que intervienen, como el Poder Judicial o el sistema de responsabilidad, los órganos administrativos, respecto del adolescente. Y tienen que ser interdisciplinarios. Es importante también la revisión periódica de las medidas aplicadas y especialmente tenemos que hacer hincapié en los sistemas de seguimiento y control.
Porque puntualmente lo que también propone la justicia restaurativa es el plan individual, ¿sí? Que cada niño es diferente de otro. Entonces no pueden tener todas las mismas medidas, sino que tenemos que tener un enfoque restaurativo, pero a su vez también elaborar un plan que tenga en cuenta las particularidades del caso, las particularidades del o la adolescente, para que lo que pongamos o lo que imponga la justicia sea algo que se pueda cumplir y que realmente lo lleve a cumplir los objetivos que ya hemos manifestado. Los efectos de la reiteración de infracciones también tienen que ser diferentes. O sea, una de las cosas que nos enseña la justicia juvenil restaurativa es que si un adolescente no cumple y reitera un delito, una conducta infractora y lesiva para la comunidad, tenemos que ver cuáles son las causas y no volver para atrás, no porque incumpliste una cosa vas a ir privado de libertad, sino que tenemos que ver por qué lo hizo, qué obstáculos ha tenido, cuál ha sido su voluntad y recién ahí tomar una medida que siempre tiene que ser educativa y de inclusión, más que de encierro. Aplicar este principio de mínima culpabilidad tiene que ver con esto de que hablamos, desincriminar ciertos hechos, ¿sí? Despenalizar los delitos que sean menores, o bien, aunque tengan una calificación legal grave, hay que ver cuál ha sido realmente el bien jurídico que se ha vulnerado. Y tratar también, como decimos, de desprisionalizar los establecimientos. Es muy importante, entonces, que tengamos en cuenta las garantías del artículo 37, por ejemplo, de la Convención de los Derechos del Niño, que habla de no someterlo a tratos o penas crueles, no pena capital, que no sea privado de libertad ilegal o arbitrariamente, que le demos la posibilidad de que tenga una asistencia jurídica, ¿sí? Y puntualmente que esa medida que se toma respecto de su libertad ambulatoria o la medida que le imponga, ¿no es cierto?, que también restrinja algún otro tipo de libertades, pueda ser revisada por un tribunal imparcial, diferente al que la impuso. Los tribunales deben tener entonces la posibilidad de gestión, organización y control de las medidas, porque si no tenemos una gestión o un control, no vamos a poder tener un enfoque ni una respuesta adecuada cuando no sabemos qué pasó. Y esto tiene mucho que ver ahora, ¿no es cierto?, con lo que estamos pasando, con esta pandemia, porque el control se hace mucho más difícil cuando no pueden llegar, por lo menos en algunos lugares, los trabajadores sociales o los especialistas, los miembros del equipo técnico, a los hogares de los chicos, o bien, ¿no es cierto?, tener esas entrevistas que pueden informar a la justicia cuando no está dentro de su ámbito, cuál sería la mejor medida, el mejor plan individual. Porque la finalidad de estas medidas es educativa, de inclusión, y puntualmente, si hablamos de justicia juvenil restaurativa, muchas veces hacer reparar el daño, realizar actividades comunitarias, tener capacitaciones. Puntualmente, después de visto todo esto, tenemos 10 ideas básicas para compartir. Primero, que respecto de los y las adolescentes tenemos que velar para que tengan un proceso judicial, ¿sí? O bien, dentro de lo que sería una condena, siempre respetar su interés superior. A cada niño, algo que le quede a medida, a su medida y por lo que necesita. ¿Qué fue lo que le pasó para llegar a esta instancia? ¿Y qué podemos hacer para que no reitere hechos infractores, pero fundamentalmente para que él pueda tener su propio proyecto de vida? Tenemos que garantizar por eso el respeto a la dignidad de sus derechos humanos fundamentales, creando las estructuras adecuadas puntualmente en los lugares de privación de libertad, y si tienen una medida alternativa, también que tenga la posibilidad de cumplir lo que se ha planeado para él. Tener presente también este principio de igualdad y no discriminación, y puntualmente en esta etapa de COVID, estamos hablando de educación. Los chicos tienen que tener educación, pero muchos de ellos la van a poder tener online a través de las tecnologías, porque las tienen y les sobran, y otros que tienen que hacerlo forzosamente para cumplir una medida, ¿no es cierto?, para cumplir una orden, no tienen a veces la posibilidad, porque no tienen los datos suficientes en su teléfono, aunque muchos lo tengan, porque su familia no le puede facilitar, porque viven en condiciones a veces de hacinamiento, y más ahora que no pueden salir. Entonces hay que ver de qué manera vamos a igualar a todos los y las adolescentes. Y precisamente todas las intervenciones, tanto en los lugares de privación de libertad como aquellos que estén fuera, también tienen que posibilitarse, sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, puntualmente los recursos en general, porque tenemos que tratar de que se cumpla con esto que se comprometieron los estados, de darle la mayor cantidad de recursos a los y las adolescentes, y fundamentalmente cuando tienen problemas en la justicia adolescente o la justicia penal juvenil. Hay que garantizar por eso que este encarcelamiento o privación de libertad, siempre, por supuesto, tiene que estar ordenado por autoridad competente, pero bueno, tenemos
esto es latinoamericano, del Caribe, o sea, cada país, cada lugar, cada pueblo tendría que tener esta posibilidad. Sabemos que aunque está la posibilidad, a veces no se tiene en cuenta que antes de tomar una medida de privación de libertad, siempre aquel que la toma tiene que conocerlo, el principio de inmediación, y esto se tiene que dar en el periodo de pandemia o no. O sea que dar la posibilidad al adolescente de ser escuchado por aquel que va a tomar la medida a su respecto. También es importante que siempre se agoten todas las otras medidas, que veamos y que realmente tengamos herramientas suficientes como para poder brindar una medida diferente. Tener programas que sean personalizados, teniendo en cuenta también que se deben revisar y puntualmente la flexibilidad. La cuarta idea es que se respete el derecho a ser escuchado. Sabemos puntualmente que todos los niños, niñas y adolescentes tienen que tener, cuando están inmersos en el sistema penal, un defensor, una asistencia técnico-jurídica que sea eficaz, ¿sí? Defensa efectiva. Pero para esto también tiene que haber un acercamiento entre el defensor y el defendido. Para eso tiene que haber una intimidad. Por eso, por ejemplo, se ha posibilitado en nuestra provincia que cuando están en un lugar que se llama Comisaría del Menor, que es donde están todos los adolescentes cuando han infringido la ley, no están con adultos, tienen la posibilidad de tener una tecnología para poder comunicarse con su defensor y así poder ser asistidos en intimidad. De todas maneras, es algo que tenemos que posibilitar, aunque tengamos, como digo, tan pocos recursos a veces para estos temas. También el acceso a un alto nivel de cuidado general o integral, tanto de salud física como mental. Muchos de estos chicos llegan con problemas graves de salud física y también con adicciones o consumos problemáticos. Y esto es especialmente, digamos, hay que tenerlo especialmente en cuenta para poder tomar las medidas. También esto tiene que ver con los programas de educación, formal y no formal, tienen que tener acceso a ellos, pero ¿cómo hacemos en este espacio, en este momento y ante esta pandemia? Y bueno, tenemos que tratar, como digo, de que cuenten con los medios tecnológicos como cualquier otro adolescente de nuestros países para poder llegar a tener esta capacitación, que muchas veces es una imposición, como digo, legal. Y respecto a su derecho a la intimidad y a la confidencialidad, también se ha agravado, ¿no es cierto?, esta posibilidad ante esta situación, cuando tenemos que comunicarnos a través de las redes, a través de las tecnologías que muchas veces no están a su alcance. Y uno de los derechos más importantes, que también está conculcado en este momento, es el derecho a poder interaccionar con la familia y los referentes afectivos. No solamente la familia, muchas veces se pone el coto o el límite de que tiene que ser el padre o la madre. Hay muchos de estos adolescentes que están con un familiar lejano, con un amigo, o sea, tienen otro tipo de referentes afectivos y entonces tienen que tener esta posibilidad de comunicarse, como digo, en este momento a través de las redes, a través de los medios tecnológicos, ya que la pandemia ha producido en muchos de nuestros países el acotamiento de la libertad de circular, aunque en algunos ahora ya se está flexibilizando, pero esto no implica que puedan ir a los lugares de privación de libertad. Y el personal especializado, sí, en este momento más que todo necesitamos personal especializado, con paciencia, con motivación, con ganas de poder contener a los y las adolescentes que no están cerca de su familia ni tienen tampoco ahora esta contención que puede ser muy importante para cada una de ellas y de ellos. Por eso hay que elegir este personal de contacto, hay que ver cómo se va a potenciar que aún en esta etapa de pandemia igual puedan ser asistidos por profesionales de las ciencias de la salud, de las ciencias, ¿no es cierto?, de la salud mental, de las ciencias sociales, para poder ayudarlos a transitar estos momentos difíciles cuando no pueden visitar a su familia o cuando estarán preocupados porque su mamá no los llamó o no tiene dinero, no tiene datos para poderse comunicar. Por eso también el Estado tendría que asistir a las familias para que esta comunicación sea fluida ante esta pandemia que no sabemos cuándo puede terminar. Deben también los órganos de gobierno, como decías, posibilitar recursos para programas. Tenemos pandemia, tenemos situación de límites muy importantes, la justicia no está funcionando con la agilidad con la que funciona generalmente, no tenemos tampoco este tema de que los jueces puedan conversar cuando se les piden audiencia, porque tenemos que buscar el momento, la posibilidad, muchos de ellos no pueden salir de su hogar, algunos sí, algunos no, depende también de las circunstancias personales, entonces hay que posibilitar de formas, maneras para que esto pueda salvaguardarse. Y en este sentido, también es importante que se propicie, aún con estas circunstancias, cuando no hay tanto contacto ni con el asesor de menores incapaces, personas incapaces cuando el adolescente no está con los padres, o con el abogado, o con los profesionales, ¿no es cierto?, de distintos programas, porque como decimos, hay mucha limitación, incluso los estudios psiquiátricos psicológicos se hacen a través de
digamos, estas instancias de teléfonos y de programas para videoconferencias, y también el tema social. Las familias son investigadas en muchas de las oportunidades, ¿no es cierto?, por teléfono, por parte de los trabajadores sociales, porque no pueden trasladarse, y en otros casos, sí, muy puntuales, hay programas del Estado que posibilitan que en algunos casos especiales puedan visitar el hogar los profesionales de algunos programas de medidas alternativas. Sabemos que también la comunicación se puede dar por teléfono después de alguna visita, pero ya no es la misma situación que teníamos antes, por eso las estrategias tienen que cambiar. Creo que es muy importante también darnos cuenta, como decía, que muchos de los chicos que llegan a estas instancias, a nuestros tribunales, no tienen la posibilidad de tener un internet todo el tiempo, de tener una tecnología, de tener que lo acompañe, de tener un médico, ¿sí? Entonces, también hay que cuidar en este tema de no privar de la libertad, por supuesto, pero también, no, como vamos a incursionar más adelante, ver en las situaciones, así como nos dicen las convenciones internacionales, como las directrices esenciales, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas, la resolución 120 del Alto Comisionado, el Comité de Derechos del Niño, todos recomiendan que tenemos que tratar, y por supuesto, de no privar de libertad y de aquellos que están privados de libertad. Por esto que dice, por ejemplo, la alta comisionada Michelle Bachelet, todo lo que tiene que ver con la protección de los más vulnerables, desfavorecidos por la sociedad, todos tienen que tener, ¿no es cierto?, una respuesta inclusiva. Y una de las respuestas que se ha buscado inclusiva es precisamente dejar en libertad a las personas que están privadas de libertad y no privar de libertad a aquellos que ingresen al sistema juvenil. Precisamente, creo que es esencial afrontar esta crisis, como bien dicen, ¿no es cierto?, las directrices, las autoridades deben poner en libertad a todos los individuos, como estábamos diciendo, a los presos, acá dice de más edad o enfermos, pero también a los menores de edad. También habla de que se hay que poner libertad a todos los que no haya motivos suficientes. Creo que eso en adolescentes eso no debe existir porque es muy estricta la ley y no puede existir adolescente que esté privado de libertad si no hay motivo jurídico suficiente, absolutamente. También hablan de reducir la población a través, ¿no es cierto?, de una liberación temprana, provisional o temporal. También el Comité de Derechos del Niño se preocupa por la situación de los niños de todo el mundo y en particular por los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Hay muchos que están gravemente afectados, sabemos, física y emocionalmente, por eso digo que tienen que haber personal especializado y contenedor mucho más que antes. Además de la declaración de los 10 órganos creados, dice, en virtud de los derechos humanos, el comité dice que hay que adoptar medidas diferentes ante esta amenaza de la pandemia para protegerlos. Y fundamentalmente, como decía, que los adolescentes privados de libertad o confinados en centros policiales, prisiones, o niños que viven en instituciones, están mucho más vulnerables. Y el Estado debe respetar el derecho de no discriminar y de que se adopten las medidas para hacer frente a la pandemia. O sea, esto lo repiten todos los organismos internacionales. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Cómo vamos a evaluar cada situación para saber si es posible proporcionar a estos niños que quedan liberados también el respeto de todos sus derechos personales y derechos sociales y derechos a la salud? Entonces, tenemos que brindar todas las oportunidades para que los niños sean escuchados, no solamente escuchados particularmente por su defensor, sino también por los jueces, por los profesionales y por la comunidad. Saber qué están pensando ellos, qué quieren y qué esperan. Pero, como decía, la misma Comisión Interamericana, hablando del mismo tema, habla de estados de excepción, de estados de emergencia, habla de que en forma inmediata y con la debida diligencia debemos proteger los derechos a la vida, a la salud, a la integridad de las personas que se encuentran en sus jurisdicciones frente al riesgo de la pandemia. Bueno, es cierto, tenemos que dejarlos en libertad y tenemos que protegerlos de la pandemia. Tenemos que respetar sus derechos fundamentales, legalidad, necesidad, proporcionalidad, evitar, ¿sí?, que los chicos tengan un problema precisamente por esta especie de arbitrariedad que a veces se da, por esto de no tener que salir de la cuarentena y si no lo cumplimos hasta por eso poder ir detenidos, aunque la misma comisión dice que no deben detenerse adolescentes por no cumplir con las normativas de cuarentena. Pero más allá de eso, si nosotros nos ubicamos, los que conocemos el sistema penal juvenil, sabemos que hay muchas restricciones, ¿sí?, y que hay muchas familias que no pueden poner límites ni hacerse cargo de ellos, más allá que la justicia diría, bueno, más allá del delito, ¿no es cierto?, que si es muy grave tampoco es lo que corresponde, porque en realidad tampoco sabemos qué puede pasar afuera. Es muy bueno darnos cuenta de que debemos garantizar la intervención de todos los actores para poder resolverlo mejor, de los profesionales,
de los y las adolescentes, de su familia, no es ir a dejarle el chico en su casa porque me lo dijo el Comité de Derechos del Niño, y también garantizar que intervengan los defensores y defensores, porque ellos también pueden hacer aporte muy importante en este momento. Entonces, las medidas que podemos tomar en cada uno de los casos es reevaluar, ¿sí? Reevaluar los casos, identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas y dar prioridad a aquellos chicos que están con problemas de salud o en riesgo. Adecuar las condiciones de detención, particularmente, como digo, tener un protocolo diferente, tener la posibilidad de contacto familiar, aunque sea en forma online, tener oportunidad de contención profesional. Y para esto, por ejemplo, algunos lugares, pero más que todo por el tema de si viene la pandemia a los lugares de privación de libertad, han habilitado módulos de enfermería con todas las condiciones, ¿no es cierto?, de bioseguridad que se piden. Es importante tener en cuenta que generalmente, en todos los casos, los adolescentes, como digo, tienen como medida hacer tratamientos, incluirse en programas, matriculación, adquisición de oficio, promoverlo socialmente y presentar informes de cómo van evolucionando. Entonces, todas estas normas tienen que ver con esto, ¿no? Hay que tratar de ver cómo asumimos en este momento de catástrofe todos esos objetivos y todas esas obligaciones. Entonces, ¿qué es lo importante? Tratar sobre las situaciones personales, cómo van a recibir escolaridad, cómo van a tener salud, qué va a pasar con su causa, qué va a pasar con sus condenas, qué va a pasar con sus permisos. Actualmente se han planteado, ¿sí?, salidas anticipadas de adolescentes que están privados de libertad, cuando, por ejemplo, salían a trabajar o a capacitarse y ahora esa salida no la pueden tener. O sea, está en un sistema de semilibertad. Entonces hay que ver si eso, ¿dónde van a estar mejor? Si lo pueden seguir cumpliendo desde su lugar de privación de libertad, porque a veces estos lugares quedan cerca, o bien si su familia va a dar la posibilidad de que este adolescente haga la cuarentena y luego pueda seguir en ese mismo lugar donde habría que hacer el trámite, trabajando y estudiando. También tenemos aquellos que están en salidas transitorias, algunos días de su lugar de privación de libertad, para visitar a su familia los fines de semana. Bueno, se tiene que cortar, sabemos que todo se cortó, pero ¿qué es lo mejor? Por eso digo, evaluar en cada caso, estar con su familia y ampliar esta salida para protegerlo a él y a su familia, porque no puede estar entrando y saliendo como ninguno de nosotros. También aquellos adolescentes que tienen algún factor de riesgo de enfermedad y que posiblemente también es cierto que hay que merituar dónde van a estar mejor cuidados, porque hay familias que tienen las necesidades básicas totalmente satisfechas. El chico está privado de libertad por un delito grave y por más que tenga toda esa situación, ¿no es cierto?, de temor a la pandemia, hasta ahora no hemos tenido ningún caso, por lo menos en el lugar donde he podido hacer las investigaciones, de COVID en ambientes o lugares de privación de libertad adolescente. Entonces hay que ser muy cauto, hay que ser equilibrado y puntualmente respetar su interés superior y no significa más que son todos los derechos que están en la Convención y que todos conocemos. Entonces, creo que en cada caso, como decía, debemos valorar el interés superior y debemos analizar creativamente en forma profunda cada caso y tener presente dónde estaría mejor. Sabemos que es muy difícil seguir con estos programas y planes. ¿Por qué? Porque se ha restringido, como digo, el derecho a circular, el derecho a la comunicación, el derecho a estudiar, y realmente todos los derechos que nosotros conocemos y que están plasmados en los distintos instrumentos internacionales, ¿sí?, no pueden en este momento hacerse realidad precisamente por este encierro al que están sometidos la mayoría de la población. Entonces sabemos que la normativa es clara, es amplia y es ambiciosa, pero debemos ver en cada caso este interés superior, como digo, revisar y aplicar los principios especialmente restaurativos y que ningún adolescente esté privado de estos derechos. Según el doctor Carlos Tiffer, abogado con amplia trayectoria que muchos de nosotros conocemos, él comenta la situación de Costa Rica y dice que no ha cambiado en lo más mínimo respecto a la privación de libertad. Él dice que son 3 las condiciones de vulnerabilidad de los adolescentes. Primero, estar privados de libertad. Segundo, ser menores de edad, ser adolescentes. Y tercero, el riesgo de pandemia. Y él insta a que protejamos la vida, la salud, la integridad física y emocional. Por eso creo que en cada caso puntual que se nos presente para revisar, tenemos que ver esto. Cómo protegemos mejor su vida, cómo protegemos mejor su salud, la integridad física y emocional, sin perjuicio de que, por supuesto, la privación de libertad es legal, está dentro de los parámetros, ¿sí?, que permiten a los jueces tomar esta última medida. Y yo creo que si se tomó en su momento es porque no habría otra para tomar. Resguardar también a través de acciones positivas, ¿sí? Como digo, se le otorga la posibilidad de ir a su hogar o también
se podrá prescribir en su momento alguna visión de quedarse en su casa, ¿no es cierto? Y si no, cuando esto no sea posible, tratar de que cuente, como digo, con todos los medios tecnológicos, con todos los medios de comunicación, con sus abogados, con sus familiares, con la justicia y con también los profesionales que lo pueden ayudar y asistir. Debemos resolver siempre en su beneficio, tener presentes, como digo, que se han cumplido todas las previsiones para llegar a esta libertad, y si no es así, los defensores tienen que actuar. Resguardar su salud mental y que este último recurso realmente tenga como objetivo el resguardo de todas sus vidas y sus intereses. Y como decimos, también en pandemia, ¿no es cierto?, del discurso a las prácticas. Practiquemos los derechos y miremos a cada uno de los adolescentes y las adolescentes privadas de libertad. Miremosla, hagámonos cargo. ¿Sí? Revisemos cada caso, aunque no haya instancia de parte. Y los que ingresen a la justicia adolescente, hay que procurar aplicar medidas alternativas, más aún cada día. De nosotros creo que dependen sus derechos, en esta incertidumbre que tenemos, ¿no es cierto?, sobre qué va a pasar. Y creo que si para nosotros es difícil el encierro, si para nosotros es difícil la comunicación, si para nosotros es difícil estar sin la familia, mucho más difícil es para ellos. Así que bueno, espero que haya servido un poco esta reflexión y les doy gracias. Los esperamos en el 12 Congreso Latinoamericano. Como saben que podemos llegar a encontrarlos de manera presencial o online. Y realmente mi deseo es que esto que hemos programado desde la Asociación Latinoamericana de Magistrados Profesionales, Funcionarios y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia haya sido fructífero. No pretende ser conferencias magistrales, sino reflexionar juntos sobre qué podemos hacer para seguir salvaguardando los derechos de niñas, niños y adolescentes, en todas las instancias y en todas las situaciones. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que puedan asociarse a nuestra querida Lampionaf para hacer más posible y cada vez mejor estos seminarios. Muchas gracias.